A ver esa alegría, vamos. Aquí, More, listos, nerviosos, pero bien listos. Déjame poner recording. Espera. Shalom, muy buenas noches, Latinoamérica. Bienvenidos hasta este segundo día, o mejor dicho, segunda noche, en realidad, del primer encuentro No Ágida Virtual Chile-Perú 2024. Esperemos que el día de ayer haya sido de mucha bendición, tanto las ponencias del Sibamón desde la comunidad No Ágida Perú y de la Morá Argelí de Trazos Finos de Torá. El día de hoy tenemos también dos ponencias. Primero va a ser la exposición de Saúl Oliver Asto, es el director de la Comunidad Nueva Gira de Chile, comunidad que también estamos apoyando y guiando. Nos va a traer un tema, es un legado, ¿no? Para la humanidad, ¿cierto? Un código, perdón, un código para la humanidad. Y inmediatamente después haré mi participación con un tema también ligado a ambos temas, estamos conectados, es con respecto más que siete preceptos. ¿Muy bien? No sin antes recordarles también que el día de mañana, que sea la clausura, vamos a contar con la presencia virtual del Rabbi Isaac Abu desde México, que nos va a traer una linda enseñanza sobre la tzedakah. ¿Okay? Bueno, sin más preámbulos, quiero darle pase a Saúl Oliver Gasto, esposo, futuro padre. Bien, adelante, Saúl. Bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias, More. Bueno, antes de empezar, les quiero pedir que por favor disculpen mi fondo, así como lo dijo el More, pronto voy a ser padre y estamos organizando aquí todas las habitaciones de la casa. Y como en mi casa mando yo, me mandaron para otro lado a organizar todas mis cosas, así que estoy, estoy organizando toda mi oficina en una habitación ya fuera para dejarle para que nuestra hija esté más cómoda. Ahora pronto en enero, febrero, si Dios lo quiere, así nos va a acompañar Mía pronto. Eh, Bien. Primero que todo, buenas noches. Quiero darle las gracias al More Daniel por incentivarnos a los líderes, a los directores de la comunidad no ágida de Chile y la comunidad no ágida de Perú a poder hacer estas charlas. La verdad es que cuando el Moreno lo propuso, ya estábamos muy nerviosos, yo estaba muy nervioso, pero es necesario hacer esto para que podamos ir soltándonos un poco y también para que podamos compartir varias cosas que hemos aprendido en todo el tiempo que hemos estado aquí aprendiendo sobre noajismo. Em, y quiero contarles un secreto. Y espero que este secreto no salga de aquí, que solo quede entre nosotros. Y es que a mí me dicen director de la comunidad no ágida de Chile, pero en realidad yo soy la cara visible de la comunidad no ágida de Chile. Yo soy la persona que es la parte visible de este grupo de personas que desean hacer un cambio en este país. En realidad las personas, el grupo que es el corazón de todo este movimiento aquí en Chile son Verónica Roa, María Angélica Poblete, Franco Ortega, Yargelis Pájaro, también un extensivo saludo y espero que esté presente ya aquí en sala Hortensia Cortés, Ana Holguín y Gisela Criste. Estas personas son el corazón de este grupo. Sin ellos, el trabajo que hacemos aquí en Chile no se podría hacer. Eh, yo siempre les doy a ustedes las gracias por apoyarme en todo y, y Baruch Hashem porque ustedes han podido confiar en mí para poder hacer este trabajo. Muchísimas gracias. Tenía que mencionarlos antes de iniciar.
Bien. Eh, Así que empecemos. Miren, el día de hoy yo quería empezar contándoles una anécdota, algo que me sucedió hace algún tiempo. Hace 2 semanas me compré un vehículo nuevo, un Mazda 6 de color rojo. No sé si, bueno, si ustedes no lo ubican, es un auto japonés y para los que conocen de mecánica es de un motor de 2.5, un tremendo motor. Me prometió, en la concesionaria me prometieron de que el auto iba a acelerar de 0 a 100 kilómetros en aproximadamente 7, 8 segundos. Y el viernes de la semana antepasada lo saqué por primera vez de mi garage y salí a dar unas vueltas por acá cerca. Yo vivo en Santiago, en Cerrillos, en la capital de Chile, y empecé a ir en dirección hacia el centro y me di cuenta cómo la gente me empezaba a mirar. Miraba hacia los lados y esa sensación de que la gente cuando te mira, cuando tienes algo nuevo, la verdad es que es algo interesante sentirlo. En un momento dije, voy a probar la velocidad de este vehículo. Entonces llego y me metí a la autopista. Américo Vespucio me queda muy cerca y ingresé a la autopista y empecé a acelerar a 70, a 80. La autopista es un lugar donde yo puedo llegar hasta 100 kilómetros por hora. Entonces, ya llegando a los 100 kilómetros por hora, la verdad es que el vehículo resistía muy bien. Y dije, ¿y si acelero un poquito más? Entonces empecé a apretarle un poquito más al acelerador y ya estaba en 130. Dije, 130 no es nada, así que le empecé a poner hasta 150. Y no sé si ustedes vieron la película Titanic, pero de repente en un momento me sentía como Leonardo DiCaprio ahí adelante del Titanic porque sentía que estaba en el ápice de la tecnología humana. El vehículo iba a 150 kilómetros por hora a toda velocidad. Y sí, se mataría. Y la verdad es que ya estaba a 150 kilómetros por hora y los vehículos iban pasando al lado mío, pero por la velocidad que yo llevaba, veía que los autos iban pasando al lado mío muy, muy rápido. O sea, el que iba rápido era yo. Entonces dije ya 160 y llegaba, y ya estaba llegando a 170 y veo atrás mío una patrulla. Carabineros, carabineros de Chile, la policía. En ese momento fueron como 2 segundos que no lo pensé y apreté más. Y pasé los 220. Pasé los 220 kilómetros por hora. Y cuando veo el retrovisor, veía difuminada la patrulla de carabineros de la policía, la veía ya, los había perdido. A 220 kilómetros por hora y dije, no, los pasé y no puede ser. Y ya iba muy adelante. Y más adelante me acordé que no solamente en Chile, sino en todos los países del mundo, la policía se comunica por radio. Entonces, más adelante ya me estaba esperando otra patrulla de la policía y me detuvieron. Me detuvieron, me estacioné al lado de la carretera y ya cuando estaba detenido caí en cuenta de que había cometido un delito. Un tremendo delito. Yo de verdad ya me veía en la cárcel de Rancagua, aquí, y dije, no, ¿qué hago? De repente el carabinero llega al lado de mi ventana y me toca la ventana y no me dejó decirle nada. Antes de que yo dijera cualquier cosa, me dice, ¿sabe usted lo que hizo? Yo le digo, ¿sabe qué? No me dejó terminar esas palabras y me dijo, son las 4 de la tarde. En 15 minutos termina mi turno. Si usted me cuenta o me dice algo que yo no haya escuchado en mis 10 años de servicio, yo lo dejo ir. Y en ese momento fue como si Dios hubiese bajado del cielo y me estuviese dando una oportunidad para salir de esta situación tan compleja. Y le dije, ¿sabe qué, señor carabinero? Sucede que la semana pasada detuvieron a mi señora
Y cuando vi que ustedes venían tan rápido y estaban acelerando y me estaban siguiendo tan desesperadamente, eh, pensé que me la querían devolver. El policía me queda mirando, eh, esboza una sonrisa, menos mal lo tomó con humor y me dijo, váyase. Ahora, eh, obviamente esto que les acabo de contar no sucedió. Obviamente esto que les acabo de comentar no sucedió. Mi querida esposa, como les contaba en un principio, no se fue detenida. En 2 meses más vamos a tener una hija. Eh, pero sin embargo, eh, nosotros vamos muchas veces en la vida al límite de la ley. Eh, muchas veces nosotros vamos marcando el límite de la ley. Y está bien que muchas veces nosotros querramos tener eh, cosas materiales, un auto nuevo, una casa nueva, está súper bien, no está prohibido, pero todo lo que nosotros debemos de tener en nuestra vida, todo lo que nosotros debemos de obtener en nuestra vida, deben de estar dentro de los límites de la ley de Dios. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son los límites de la ley de Dios? Y bueno, para los que se van uniendo, nuevamente les cuento que mi señora no está detenida. Esto que les acabo de comentar o lo que les acabo de contar era como una pequeña introducción para poder hacerles entender o para poder captar su atención sobre qué son las leyes de Dios. Y bueno, para los que se van uniendo, bienvenidos. Y, y hoy día nos hemos reunido para explorar un tema que no solo es fascinante, sino que también es profundamente relevante para cada uno de nosotros, que son los 7 preceptos no ágidas. Ahora, este conjunto de principios no es simplemente un código moral y tampoco ético, sino que es una guía que se nos ofrece a toda la humanidad, sin distinción de raza, sin distinción de religión o de cultura. Estos son preceptos universales que no tienen tiempo, son atemporales y su aplicación puede transformar nuestras vidas y nuestras comunidades. Los 7 preceptos no ágidas están profundamente arraigados en la tradición de la Torá. Sin embargo, el alcance que tienen va más allá de cualquier frontera religiosa y nos brindan una guía para vivir en armonía con Dios, con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea. Estamos en un tiempo donde enfrentamos tantos desafíos globales, desde conflictos sociales hasta crisis ambientales, y estos principios hoy en día son más importantes que nunca, porque nos ofrecen un cambio hacia la paz, hacia la justicia, hacia la sostenibilidad. A lo largo de esta presentación que les traigo el día de hoy, vamos a descubrir varios aspectos fundamentales de estos preceptos. Primero, vamos a explorar el origen divino de estas leyes. Vamos a entender cómo fueron reveladas y por qué son consideradas un regalo de Dios para toda la humanidad. Eh, este origen divino les confiere una autoridad y una relevancia que trasciende el tiempo. Y también vamos a analizar ya finalmente la naturaleza universal y la aplicación en la vida cotidiana. Vamos a ver cómo estos preceptos no son solo ideales abstractos, sino son principios prácticos y que pueden guiar nuestras acciones diarias. Nos enseñan a vivir con integridad, con compasión, con respeto hacia las demás personas, independientemente de nuestras diferencias. Y además vamos a profundizar en estas 7 leyes que componen los preceptos y su significado profundo. Cada precepto aborda un aspecto esencial en la vida humana, desde la justicia hasta el respeto por la vida, pasando por la honestidad, la integridad. Eh, Al comprender cada uno de estos preceptos, vamos a poder ver cómo se interrelacionan y cómo forman un marco completo para la vida ética y moral. Y por último, vamos a compartir ejemplos prácticos y reflexiones sobre cada precepto. Estos ejemplos nos van a ayudar a ver eh, cómo los preceptos no ágidas pueden aplicarse en situaciones reales, desde nuestras interacciones personales hasta nuestras responsabilidades como ciudadanos globales. Y vamos a reflexionar sobre cómo estos principios pueden guiarnos en la toma de decisiones y en la construcción de un mundo mejor. Bien, así que
vamos a comenzar entendiendo el origen de estas leyes y su importancia en nuestra vida. Em, los siete preceptos no ágidas no son solo un conjunto de reglas, son un llamado a la acción, son una invitación a vivir de acuerdo con los valores más elevados. Al explorar el origen, su aplicación y su significado, y espero que cada uno de ustedes pueda entender y pueda encontrar inspiración y orientación para sus propias vidas. Em, em, estos preceptos nos recuerdan que aunque somos individuos con nuestras propias creencias y experiencias, compartimos una humanidad común y un destino común. Al vivir de acuerdo con estos principios, nosotros vamos a poder contribuir con un mundo más justo, más pacífico, más armonioso. Bien, entonces empecemos a entender el origen divino de las leyes. Eh, Según lo que nos enseñan el Moré, según lo que nos enseñan nuestros rabinos, y aquí quiero hacer un paréntesis porque esta parte introductoria me basé en los 11 primeros capítulos del Génesis. Si ustedes no estuvieron en esas clases, los invito a que ingresen a @noágidaschile en YouTube, a nuestro canal de YouTube, donde hace menos de 3 meses el Moré Daniel nos hizo una serie de clases que se llaman los 11 primeros capítulos del Génesis, en la cual el Moré nos explica la parte de la Torá que nos corresponde a nosotros y es súper importante, es súper interesante que puedan ingresar, o sea, que puedan estar presentes, que puedan ver estos videos, porque nadie les va a explicar los 11 primeros capítulos del Génesis como el More Daniel. Ojo, ojo ahí. Y otro tip, otro dato. Si no, en nuestro canal de YouTube están de las 11 clases solamente tenemos 10 porque sucedió algo inexplicable con la tercera clase, pero esa tercera clase la van a poder encontrar en la página de Facebook de la comunidad No Ágida Perú. Así que si desean ver completas estas clases, lo pueden hacer en la página de la comunidad No Ágida Perú o en la página de YouTube de la comunidad No Ágida Chile. Bien, ahora como les decía, las fuentes con las que nos enseñan las 7 leyes de Noé no son simplemente un conjunto de reglas arbitrarias, eh, porque, porque tienen su origen en la voluntad divina. Y esta voluntad divina está expresada a través de la revelación a Adán y Noé. Y este aspecto es fundamental para comprender la profundidad y la importancia de estos preceptos en la vida de la humanidad. Se nos enseña que después de la creación del mundo, Dios le dio a Adán instrucciones sobre cómo vivir con armonía, con él y con la creación. Y estas primeras enseñanzas establecieron un marco moral que guiaría a la humanidad en su relación con lo divino y con lo demás. Adán, como el primer ser humano, recibió la responsabilidad de ser un guardián de la creación. Y en este contexto, las leyes que se le revelaron no eran meras sugerencias, sino eran mandamientos divinos que iban a reflejar la voluntad de Dios para el orden de la vida, la justicia y el mundo. Ahora, posteriormente, después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, quien se convirtió en un nuevo patriarca para la humanidad. En este pacto, Dios reafirmó la importancia de estas leyes, dándoles un carácter universal que se iban a aplicar a todos los descendientes de Noé. Ahora, en este momento es crucial porque marca el establecimiento de un código moral que no solo se limita a un grupo específico, sino que se extiende a toda la humanidad. Las leyes de Noé se convierten, en ese instante, se convierten en un estándar ético que empieza a trascender eh, las fronteras culturales, las fronteras religiosas, y empiezan a ofrecen un camino, de nuevo ofrecen un camino hacia la justicia y la paz. Eh, Tengo que resaltar que cada una de estas leyes aborda aspectos esenciales en la vida humana, como la prohibición, por ejemplo, del asesinato, el robo, la inmoralidad sexual, así también como la necesidad de establecer sistemas de justicia. Eh, eh, Estas leyes no solo buscan regular el comportamiento humano, sino que también promueven un sentido de responsabilidad,
y respeto hacia los demás y hacia la creación. Al seguir, al seguir estos preceptos, los individuos no solo honran a Dios, sino que también contribuyen al bienestar de la sociedad en conjunto. Eh, además, es importante destacar que estas leyes no son estáticas. Eh, porque la interpretación y la aplicación pueden evolucionar en el tiempo. Se pueden adaptar a ciertas circunstancias de la vida humana. eh, sin embargo, su esencia permanece constante. Eh, las leyes de Noé son un llamado a vivir de manera ética, de manera moral, a reconocer la dignidad de cada ser humano y a trabajar para un mundo más justo y compasivo. En este sentido, las 7 leyes de Noé son un legado divino, que siguen siendo relevantes y necesarios en nuestra búsqueda de un mundo mejor. Bien, entonces quiero comentarles algo sobre la revelación a Adán. Adán, según la tradición, según lo que nos enseñan nuestro Moré, los rabinos, Adán recibió instrucciones sobre cómo vivir en armonía con Dios y con la creación. Y estas instrucciones sentaron las bases para la moralidad humana. Se dice que Adán fue el primer ser humano creado por Dios y en su creación se le otorgó la responsabilidad de cuidar el mundo y de vivir de acuerdo con la voluntad divina. ¿Ah? Noé, después del diluvio, el Eterno estableció un pacto con Noé y con su familia y les dio principios básicos para garantizar el orden en el mundo. Este pacto, el pacto que hizo Dios con Noé, es fundamental porque marca el inicio de un código moral que se extiende a toda la humanidad. Ahora, la historia de Noé es un recordatorio de la importancia de la obediencia a Dios y de la necesidad de vivir de manera ética y responsable. Em, si bien, si bien no está explícita, no están explícita, las leyes de Noé no están explícitamente enumeradas en un solo lugar de la Torá, se derivan de una combinación de mandamientos explícitos e implícitos presentes en las interacciones de Dios con la humanidad, antes de la entrega de la Torá en el Sinaí. Disculpen. Ahora, quiero, si me permiten, comentarles cuál es la importancia de la revelación. La importancia de la revelación que Dios tiene, que se nos hace a través de estas leyes, eh, es que no son solo normas sociales, sino que son un reflejo de la voluntad divina. Nosotros al seguir estos preceptos no solo honramos a Dios, sino que también promovemos un orden social que beneficia a todos. Eh, por ejemplo, a lo largo de la historia, muchas civilizaciones han adoptado principios que se alinean con los preceptos noáquidas, lo que ha llevado a sociedades más justas y pacíficas. Y esto demuestra que, aunque las leyes pueden variar, los principios subyacentes de justicia y moralidad son universales. Eh, este código, el código, el código Benei Noah, el código Noáquida, es un código universal. Y es importante destacar que estos preceptos son universales, es decir, em, que se aplican a todas las personas, independientemente de su origen, independientemente de sus creencias o de su cultura, eh, son totalmente universales y son una base para una sociedad justa. Hashem, en su infinita sabiduría, estableció estas leyes como base para una sociedad más justa y moral, y su cumplimiento no solo trae bendiciones individuales, sino que también contribuye al bienestar de toda la humanidad. Por ejemplo, imaginemos un lugar donde todos los seres humanos respetan estos preceptos. Obviamente la justicia prevalecería, las relaciones serían más armoniosas y habría un mayor respeto por la vida en todas sus formas. Eh, Esto no es solo un ideal, es una posibilidad que podemos alcanzar, obviamente, si nosotros trabajamos juntos. La relevancia en el mundo moderno, en un mundo que cada vez está más dividido,
Y hoy día, cómo están las cosas en el mundo, la verdad es que necesitamos poner en práctica las leyes de Noé. Eh, Nos ofrecen un camino hacia la unidad y hacia la paz. Nosotros al adoptar estos principios podemos trabajar juntos para construir un mundo mejor. Em, y un ejemplo de esto es la violencia que estamos viviendo hoy día de forma desmesurada. Cada día que encendemos la televisión, cada día que vemos las noticias, son asaltos, violaciones, robos, eh, mataron a alguien. La verdad es que hoy en día, como se está volcando la sociedad, hace que sea necesario que estas leyes y que nosotros, las personas que están interesadas en estas leyes, que me imagino que es la razón por la que están en el día de hoy, puedan ponerlas en práctica. Em, Nosotros cuando promovemos los preceptos no ágidas, nosotros podemos contribuir a un cambio positivo en nuestras comunidades. Em, Estas 7 leyes em, no son simplemente reglas aisladas, sino que agrupan siete raíces. Y de eso seguramente más ratito les va a hablar el Muré. Y abarcan una amplia gama de principios. Pero veamos de forma bien rapidita cuáles son los principios. Primero tenemos el principio o el precepto que nos llama a establecer sistemas de justicia y asegurar el cumplimiento de la ley. Y por ejemplo, pongámonos en el ejemplo o imaginemos que en una comunidad hay un conflicto entre dos vecinos sobre una propiedad. Un sistema judicial justo permitiría que ambos presenten su caso ante un tribunal imparcial, que decidiría basándose en la ley y la evidencia, asegurándose que se haga justicia. Eh, y como reflexión, la justicia no solo se trata de castigar a los culpables, sino de restaurar también el equilibrio y la paz en la comunidad. ¿Y cómo puedes contribuir a un sistema de justicia en tu entorno? Tal vez participando en actividades comunitarias o apoyando iniciativas que promuevan la equidad. Uno de los preceptos que tenemos es el precepto de no blasfemar. Este precepto prohíbe profanar el nombre de Dios. Un ejemplo práctico sería considerar cómo muchas culturas utilizan expresiones que involucran el nombre de Dios de manera casual o despectiva. Y nosotros al utilizar o al elegir un lenguaje que respete al Eterno, que respete lo sagrado, no solo honramos a Dios, sino que también elevamos nuestras interacciones diarias. Eh, y nos damos cuenta ahí que el lenguaje que usamos refleja nuestros valores. ¿Qué palabras utilizan ustedes en su vida cotidiana? ¿Hablan con respeto a su entorno? ¿Se tratan con respeto en familia? ¿Se tratan con respeto con los vecinos? Eh, El tercer precepto que tenemos es el precepto de la idolatría, la prohibición de adorar a dioses falsos. En la actualidad muchas personas pueden caer en la idolatría al priorizar el materialismo o la fama sobre valores espirituales. Eh, y una pregunta para ustedes, bueno, para que se respondan ustedes mismos, ¿están dedicándole tiempo, están dedicándole energía a lo que realmente importa en su vida? Eh, el precepto de la idolatría nos invita, obviamente, a cuestionar qué cosas ocupan el lugar central en nuestras vidas. ¿Estamos buscando la aprobación de los demás o la conexión con el Eterno? Nosotros debemos de reconocer cómo, cómo el Eterno es el único que debe de guiar nuestras acciones. El cuarto precepto que tenemos es la prohibición de asesinar. Y este precepto nos recuerda cómo debemos de proteger a nuestro prójimo. Eh, Tenemos distintas interacciones diariamente donde pueden suceder varias cosas donde eh, podamos hacerle daño a nuestro prójimo.
Una vez escuché a un rabino que decía eh, que asesinar a una persona no es simplemente tomar un cuchillo y clavárselo en el abdomen a otra persona y esperar a que se muera. Una persona cuando avergüenza a otra y hace que se sonroje, también es una forma de asesinar. ¿Y cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Eh, y en este sentido, yo los invito a ustedes que se puedan involucrar en programas de mediación de conflictos o en actividades que fomenten la paz en su comunidad. Sabemos que la vida es un regalo hermoso y nosotros lo que debemos de hacer en este caso es aprender a cómo podemos contribuir a la protección de la vida, del entorno. Y esto puede incluir desde el respeto por la vida de los animales, que también está incluido en el séptimo y último precepto. Eh, la inmoralidad sexual, el quinto precepto. Este precepto prohíbe las relaciones sexuales. Eh, Hay relaciones sexuales que obviamente están prohibidas y es para un estudio más profundo, pero eh, este precepto básicamente nos insta a que debemos de respetar a la persona con la que estamos viviendo y tiene derivaciones bien interesantes este precepto. De hecho, nos invita a pensar cómo podemos fortalecer nuestros vínculos familiares, la amistad, la honestidad, la confianza, que son fundamentales en una pareja. La prohibición del robo, de apropiarnos de la propiedad ajena. Esto claramente nos ayuda a fomentar la confianza con nuestro prójimo. Y también la colaboración y el trabajo con los demás. Ustedes, pregunta hacia cada uno de los que están el día de hoy, ¿cómo creen ustedes que pueden practicar la honestidad en sus interacciones? Eh, Hace un tiempo yo le comentaba a un rabino en cuanto a este precepto, al precepto del robo, y bueno, yo lo hice en mi total ignorancia, un momento en el que yo estaba muy metido arreglando mi jardín eh, y me gustaban mucho las plantas. ¿Y qué hice? Y fui a a la feria con mi pareja, totalmente en la ignorancia. Fui a la feria con mi pareja y a mí me gustaban las suculentas. Y recuerdo que estaba pasando frente a la casa de una persona X y vi un árbol de suculentas que estaban tirando sus flores hacia afuera. Y yo había aprendido que podía sacar esquejes de las suculentas y las podía reproducir en el suelo. Entonces, ¿qué hice? Y esto pasó hace mucho tiempo. Yo tomé uno de estos esquejes de la suculenta y me lo llevé porque estaba hacia afuera de la propiedad. Le hice este comentario a este rabino y este rabino me dijo, tú robaste. Porque si bien es cierto, las plantas las creó el Eterno para todo el mundo, las plantas sí, uno las debe cuidar, etcétera, pero tú tomaste algo que estaba en una propiedad y aunque parezca algo muy simple, tú robaste, tú cometiste un acto de robo. Y eso me llamó la atención bastante porque a veces en cosas tan pequeñas y en cosas quizás que uno pudiese en algún momento haber pensado que son insignificantes, uno transgredió, uno transgredió y cometió un error, una equivocación. Ahora, uno puede mejorar, obviamente, uno puede cambiar, pero eh, nos ayuda este tipo de situaciones, nos ayuda a entender cómo podemos mejorar. Eh, Ustedes, como les había comentado, pueden revisar en la página de YouTube de la comunidad no Chile que el último de los preceptos que Dios le entrega a Noé, o el séptimo precepto que se le entrega a Noé, es el del miembro de un animal vivo, en la prohibición de comer un miembro de un animal vivo.
Y este precepto prohíbe infligir crueldad innecesaria en los animales. Eh, y cuando nosotros pensamos, nos detenemos a pensar en este precepto, no sé si hay personas en Chile, y bueno, en realidad yo a esta clase vengo más con más preguntas que con respuestas. Yo me pongo a pensar en este precepto, si nosotros debemos de tratar con respeto a los animales, porque son la creación de Dios, eh, si nosotros debemos de darle muerte a los animales con respeto, porque son la creación de Dios, ¿qué tipo de carne estamos comiendo? ¿Será correcto seguir comprando carne en la carnicería? ¿Será correcto comer prietas? Y las prietas son ricas. No sé si ustedes conocen las prietas, pero las prietas son un producto hecho de sangre de animal. ¿Será correcto hacerlo? Si ustedes están en este camino Benei Noach, me imagino que es porque en algún momento han pensado o han visto la forma de vivir de los judíos y les ha llamado la atención el respeto con con la que viven, el respeto con el que viven su vida y el respeto con el que toman los alimentos, el respeto con el que eh, matan a los animales. La verdad es que es muy admirable esta forma de vivir del pueblo judío. eh, y esta forma de vivir del pueblo judío no es una invención de ellos. Ellos simplemente cumplen las leyes que el Eterno les dio a ellos. Y si el Eterno les dio al pueblo judío leyes para poder respetar a los animales, ¿qué estamos haciendo nosotros en este punto? Y, y como una pequeña reflexión final sobre estos preceptos, ustedes se habrán dado cuenta, estos 7 preceptos en realidad son bastante básicos, porque ustedes no salen a la calle pensando en matar a alguien, ustedes no salen a la calle pensando en robar, en mentir, ustedes no salen, me imagino, y espero que no salgan a la calle queriendo engañar a su pareja, a su esposa, a su esposo. Son leyes bastante lógicas, son leyes que en realidad cualquier persona que tiene respeto por el ser humano, por por la persona con la que vivimos, las puede cumplir. Son leyes que ustedes dirían, ¿qué tan necesario es que sea que yo tenga que estudiar leyes que son lógicas? ¿Qué tan necesario es que yo tenga que dedicarle tiempo de mi vida a profundizar a leyes que en realidad están en el código de toda jurisprudencia en todo el mundo en cuanto al asesinato, al robo? eh, Cualquier persona puede cumplir estas leyes. ¿Cuál es la diferencia entre un agnóstico, y pongo de ejemplo un agnóstico porque los agnósticos son personas que creen que existe alguien divino, por lo que no cometerían la prohibición de blasfemar contra el Eterno? Y imagínense un agnóstico que respete la vida humana, que respete a su pareja, que no mate, que no robe, etcétera, que cumpla los 7 preceptos no ágidas. ¿Qué diferencia hay entre ese agnóstico y qué diferencia hay entre uno de ustedes que están aquí? Es una pregunta bastante interesante porque si se dan cuenta, yo recuerdo haber leído en alguna parte que la persona que cumple los 7 preceptos no ágidas tiene un lugar en el mundo por venir. De hecho, me parece que en el Talmud, yo no he leído el Talmud, lo cito porque lo escuché de algún rabino, o del Moré me parece, pero me parece que en el Talmud hay una parte que dice que eh, el Benei Noah o el gentil justo, el Noágida, que cumple los 7 preceptos Noágidas, es elevado espiritualmente al nivel del Cohen Gadol. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, estaba a la parte más santa del Bet HaMikdash para Yom Kippur. Imagínense, una persona, uno de nosotros que pueda cumplir estos 7 preceptos, que esté a ese nivel espiritual.
Entonces, si un agnóstico puede cumplir los 7 preceptos y yo los puedo cumplir, un agnóstico también tendría el mismo nivel espiritual que yo o que el Cohen Gadol. ¿Cómo es la cosa aquí? Si son 7 leyes lógicas, básicamente. Eh, yo espero que no sea, yo no haya sido el único al que se le haya ocurrido esta pregunta, eh, pero déjenme compartirles la respuesta. Hace no mucho tiempo tuve el agrado de conocer a uno de los descendientes directos del rey Salomón en una actividad que se hizo aquí en Santiago de Chile. Fue una sorpresa para todos en ese momento y yo en ese tiempo estaba llevando un curso sobre Benei Noaj y había llegado a esta parte. De hecho, esta pregunta que les hago es una reflexión sobre este curso que se hace. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre, un ser humano que cumple los 7 preceptos noágidas por lógica y la diferencia de uno que los cumple a cabalidad solamente por el temor a Dios? Eh, y este rabino me dio una explicación que la verdad es que es básica, pero si no se dice, no se entiende. Él dijo, él me dio el siguiente ejemplo. Imagínate que tú estás trabajando para un gran empresario y tú sabes por lógica sabes que robar está prohibido. Eh, y sucede que de repente te das cuenta que este hombre millonario tiene muchas cosas y ves una pequeña engrapadora, un pequeño artículo de oficina que a él no le sirve porque él tiene miles de millones de dólares y a él no le hace falta nada. Y a ti te hace falta esa engrapadora. Entonces tú por lógica puedes llegar a la conclusión de que puedes llevarte esa engrapadora porque a él le sobra y a ti te falta. Entonces la lógica a ti también te lleva a transgredir muchas veces leyes que a pesar de que son lógicas, eh, la misma lógica te las rebate y las puedes transgredir. Ahora, ¿cuál es la diferencia o cuál debería ser la diferencia entre un no ágida practicante? La diferencia entre un no ágida practicante es que tú simplemente no tomarías ese artículo de oficina, esa engrapadora o cualquier cosa que quieras llevarte por la simple razón de que Dios te está mirando, de que Dios te lo prohibió. Y listo. Y a pesar de que el ejemplo fue bastante claro, fue bastante sencillo y se tenía que decir, es verdad. La diferencia, la diferencia real que existe hoy en día entre las personas que cumplen estos 7 preceptos por lógica y la diferencia que existe entre nosotros que los estamos cumpliendo, eh, que los estamos estudiando y los intentamos cumplir, la diferencia real debería ser que nosotros los estamos cumpliendo porque Dios lo ordenó. Nada más que eso. Eh, y una pregunta más. ¿Cómo creen ustedes que podemos ser un mejor guardián de la creación? Eh, reflexionemos. La reflexión y la acción siempre debe de estar en nosotros. Eh, no solamente hagan este ejercicio de todas las semanas, separar una hora de su vida para estar en clases, sino también vayan a la acción. Y en este punto yo debo de felicitar a un grupo que existe aquí en Santiago de Chile que se llama Trabajando. Este grupo lo organiza Shimon Andrés. Shimon Andrés es una persona, yo conozco a Shimon Andrés desde que inició su proyecto. Él empezó en la comunidad Noa Giga Chile y él nos enseñó a nosotros, él me enseñó a mí que no solo es leer, no solo es estudiar, sino también es actuar. ¿Qué hacen ellos una vez al mes? Ellos reúnen dinero, ellos reúnen artículos
necesarios, básicos, agua, frazadas, eh, ropa interior, calcetines, y los reparten a gente que lo necesita. Y, y eso es Sedaka, y eso es Sedaka. Y yo llevo en este camino, yo llevo aprendiendo alrededor de 5 años. Él lleva mucho menos que yo y él nos enseñó a nosotros que no solo es sentarse y aprender, sino también es actuar. Y de eso se trata este camino no ágil. Eh, Deme un segundito que mis notas se me perdieron. Discúlpenme. Eh, Perfecto. Segundo, bien. Ahora, quería hacerles una salvedad al respecto de, de lo siguiente. Y en este punto, y en este punto quería llegar a lo siguiente. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado qué significa, o alguna vez de ustedes se ha puesto a reflexionar eh, sobre el hecho de que existe esta idea de que eh, los rabinos, los rabinos, ¿cuál es el trabajo de los rabinos hacia nosotros en cuanto a las leyes no ágidas? Eh, por qué nosotros tenemos que estar bajo el alero de los rabinos para poder aprender sobre leyes no ágidas? Eh, y es una pregunta bastante interesante. Y en este punto, si ustedes me permiten, me gustaría compartirles solamente un minuto eh, de de cómo es que llegué a este camino. Y solamente les voy a compartir lo siguiente. Eh, Viví 20 años, yo tengo 35 años y viví 20 años en la iglesia, en una iglesia bautista. Mi papá es pastor bautista, de hecho, hoy día es miércoles, son las 10 de la noche aquí en Santiago de Chile, así que, la iglesia de él está a 20 minutos de mi casa, así que seguramente él está en reunión ahora mismo. Todavía es un pastor activo. Viví 20 años bajo el alero de las instrucciones, de la lectura, de todo lo que tenía que ver con el cristianismo. Es más, casi me convierto en pastor en un momento de mi vida. Y cuando llegué a este camino, ciertamente en algún momento llegué a pensar, y porque eso les va a pasar a toda persona que salga del camino religioso, que van a ver a los rabinos, que van a ver al moré, o van a ver a un rabino como su nuevo pastor. Y, y esto no es así, y esto no es así. Eh, y en cuanto a esto, hay una reflexión bien interesante que hace un rabino que se llama el rabino Yehuda Rivko. El rabino Yehuda Rivko hace una alegoría sobre cuál es la función del pueblo judío en cuanto a nosotros en relación a las leyes de Noé. Y dice lo siguiente: imagínense que ustedes tienen una casa y se van a un viaje largo y de más de muchos años. Y cuando ustedes dejan su casa, le entregan las llaves de su casa a su vecino para que cuando ustedes vuelvan, su vecino les devuelva las llaves de la casa. Claramente, muchos años después de que ustedes se van, vuelven, le piden las llaves de la casa a su vecino les entrega estas llaves y ustedes vuelven ¿a qué? A ordenar, a limpiar, quizás a reconstruir, etcétera. Y,
ese es el trabajo que están haciendo hoy en día los rabinos, que está haciendo el Moré, que está haciendo la Morá con nosotros. Nos están entregando las llaves que, que nosotros, que nos pertenecía a nosotros, para que nosotros podamos ordenar nuestra casa, que es este mundo, para que nosotros podamos reconstruir nuestro mundo. Eh, Como les comentaba en un principio, las leyes Benei Noach no se encuentran en una parte específica de la Torá, sino se encuentran en distintas partes, y es por eso que es necesario el apoyo y el acompañamiento del moré o de un rabino, de alguien que sea un estudioso de la Torá. Recuerden que y bueno, les tengo que aclarar que yo soy de las personas que siempre dice, yo creo, cuando me preguntan, ¿tú crees en Dios? Yo les digo, sí, yo creo en Dios, pero yo no creo en cualquier Dios. ¿Ya? ¿Y en qué Dios crees tú? Yo creo en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob. Bien, pero recuerden que antes que Dios le hablara a Isaac, antes que Dios le hablara a Abraham y antes que Dios le hablara a Jacob, Dios le habló a Adán. Y cuando Dios le habló a Adán, fue para entregarle las 6 leyes no ágidas. Y, y eso es esa es la importancia que el Benei Noach tiene en el mundo hoy en día. Eh, me gusta mucho también esta alegoría sobre que eh, si Dios quisiera que todos fuésemos judíos, todos habríamos nacido judíos. Eh, pero la razón por la que el pueblo judío existe es esa, para hacer luz de las naciones, para entregarnos lo que a nosotros nos correspondía. Déjenme volver aquí. En cuanto al papel del estudio, eh, muchas veces tanto el Moré, la Morá y muchos de los maestros que podemos tener nos enseñan la importancia del estudio de la Torá para para comprender y vivir de acuerdo a los 7 preceptos de Noé. Eh, este estudio no es solo un ejercicio intelectual, es una experiencia que nos debe de transformar. Eh, y ya para finalizar, para no quitarles más el tiempo, y espero que hayan encontrado interesante este conjunto de reflexiones que les tenía. Eh, Déjenme encontrar bien. Esto es bien. Esto es algo súper importante que tenía en cuanto a la reflexión del papel hoy en día de los judíos, que es que hoy en día la tarea que tiene el pueblo judío, que em, que tienen varios rabinos, me imagino, es que deberían de levantar sabios de Israel que hagan que nos hagan entender y nos hagan reflexionar sobre las leyes no ágidas. Em, ¿Para qué? Para que nos enseñen y para que nos hagan reflexionar sobre cuáles son los valores de la Torah. Es súper importante esta parte, porque de hecho es muchas de las cosas que están haciendo hoy en día varios rabinos. Y bueno, como conclusión y en resumen, los 7 preceptos no ágidas incluyen un código moral y ético universal. Claramente es un regalo de Dios para toda la humanidad. Cuando ustedes abrazan estos preceptos, cuando ustedes contribuyen a la construcción de un mundo más justo, más compasivo, más armonioso, eh, están reconstruyendo el mundo. Eh, Nosotros todos los viernes en la comunidad No Ágida Chile eh, leemos salmos y hay una parte donde dice que va a llegar el tiempo donde las armas se van a convertir en rejas de arado, y que todas esas cosas sucedan en este mundo, que sucedan cuando nosotros estemos vivos.
Eso es lo que nosotros esperamos cuando estamos cumpliendo con estas leyes no ágidas. Estamos queriendo que pronto, el mundo sea mejor. Ahora, yo les hablé de que estas 7 leyes son en realidad 7 raíces. No adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, establecer cortes de justicia, no comer sangre de un animal vivo. Cualquier persona que ingresa a este mundo no ágida dice, qué facilito, cualquiera lo puede hacer. Y con eso tengo el nivel espiritual del Cohen Gadol. Pero no, señores, es más que eso. Y como yo les dije en un principio, yo vengo con más preguntas que respuestas. Si son más de 7 leyes, si las 7 leyes, estas son las raíces de muchas más cosas, porque tengo entendido que lo mismo sucede en el mundo judío, no son 613 leyes, son 613 raíces. Entonces, si sucede lo mismo con las 7 raíces no ágidas, en realidad, ¿qué es lo que debemos cumplir? Dónde estamos parados en este momento nosotros para primero aprender y para tomar acción de lo que hemos aprendido? Eh, y bueno, yo les doy las gracias por acompañarme hoy día en este conjunto de reflexiones, en este conjunto eh, de cosas que uno va aprendiendo todos estos años. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, no las hagan hoy día, por favor. Háganlas después. No sé todas las respuestas, pero voy a estar encantado de en algún momento poder conversar con ustedes y compartir más. Nuevamente, muchísimas gracias al Moré por el espacio que nos ha entregado, por la confianza y, y bueno, adelante, Moré. Gracias, Saúl. Gracias por lo que nos has traído el día de hoy. Ya antes de iniciar mi parte de lo que me corresponde en este encuentro, eh, yo me siento muy feliz, ¿no? Gratamente feliz, la redundancia. Es muy grato ver el desarrollo de tus alumnos, las personas que vos estás formando que se convierten en líderes y las personas que vos estás formando pueden hablar tan bonito. Bueno, ya conocen a Mona Rajajalí, ayer me sorprendió Delcy, ahora vos, Saúl, de verdad les felicito. Se ve que se han preparado, ¿no? Ve la formación que tienen. Muchas gracias, de verdad. Y es muy grato para mí verlos crecer, ¿no? No solo detrás de la cámara o detrás del, mientras el More está explicando, ¿no? Ustedes también tienen ese potencial también, ¿no? Y ojalá, Dios quiera que nos superen. Ese es el deseo que tiene cada maestro, que ustedes nos superen a nosotros. Bien, vamos a ingresar a esta segunda parte, realmente como una introducción. En todo el tiempo que ya llevo trabajando con Ágida, mayormente siempre he trabajado obviamente, con personas de la COLE, de la colectividad judía y personas que están en proceso de conversión. Por años me dediqué a enseñarlos a ellos. Aproximadamente hace 8 años que ya tuve contacto con gente que quería saber que no eran no judíos, pero querían saber cuál es la parte de la Torah que le corresponde. Ahora, en el mundo judío, estas 7 leyes, como son parte nuestra, no hay mucha gente que ignora, dentro del pueblo judío que ignora, judíos mismos, que los no judíos tienen que cumplir estos 7 preceptos. Uno de ellos era yo. ¿Okay? Para mí era, bueno, los gentiles pueden hacer lo que les dé la gana, yo solamente me dedico a mi gente. Y no es así. Puedo darme cuenta que uno también tiene que ser para hacer luz a las naciones. El objetivo, la misión que tiene el pueblo judío es llegar a ellos también. Y en todo este trato, muchas personas cuando vienen y juntan, me dicen, More, ¿por qué son solo 7? ¿Por qué no tenemos igual que ustedes, 613? ¿Por qué los judíos tienen más?
Y esa pregunta en mí genera, digamos, dos sentimientos encontrados. Por una parte, a mí me alegra, ¿no? Satisface, porque veo en la persona el deseo, que entendió que una mitzvah es conectarse con Dios, que está disconforme, que solo se puede conectar con el Eterno a través de 7 leyes. Yo quiero más. Y Baruch Hashem que tenga esa disconformidad, por así decirlo, de querer conectarse más con Dios, que hacer más cosas por Dios o para Dios, de servir con más leyes. Y Baruch Hashem que tengan esa disconformidad. Pero por otra parte también, el problema es, o lo que yo creo, lo puedo pensar, si solo creen que solo existen 7, mi pregunta es, ¿cómo están sirviendo al Eterno? Porque son más mitzvot, no son solo 7. Entonces yo me pregunto, entonces, ellos están cumpliendo solo 7, ¿qué pasa con los otros mitzvot que están dentro de todo este conjunto? ¿Las están omitiendo? ¿Las están ignorando? ¿No las hacen? ¿No las incumplen? ¿No? Etcétera. Entonces, para que tengan una idea, dado que la mayoría del público, y sobre todo las personas que estamos guiando, son de Perú y Chile, por ejemplo, en el caso de Perú, el Perú tiene una constitución, una carta magna, la que está vigente desde el año 1993, ¿no? Fue hecha por el CC, me acuerdo, el Congreso Constituyente Democrático, en la época de Alberto Fujimori. Bueno, con todas las críticas que tiene el presidente, bueno, no voy a entrar en esa parte. Pero la Constitución vigente de Perú, por ejemplo, tiene 10 títulos. Uno de ellos, el primero, es la persona humana. Son solo 10 títulos. Pero de esos 10 títulos que tiene la Constitución de Perú, se desprenden 212 artículos y 16 disposiciones finales. 212 de los 10. De la misma manera, la Carta Magna de Chile, la Constitución Política de Chile, la que está vigente desde el año 1980, han intentado hacer ¿no? su constituyente también, ¿no? Que más parecía un circo, ¿no? Que todo lo que hacían allí para poder cambiar la constitución. Bueno, hecha por la Junta Militar, en la época de Augusto Pinochet. Y la Constitución chilena tiene 15 capítulos. El primero es sobre las bases de la institucionalidad, si no me recuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que es institucional? ¿Sí? Y se desprenden de ellos 257 artículos. 257, de 15, o sea, de 15 capítulos, 257. Cuando Hashem nos entregó la Torá, y ahí viene la confusión, porque muchas veces se traduce, se habla, hasta películas hay con respecto a eso, de que Dios en el monte Sinai nos dio 10 mandamientos. Y no es así. No fueron 10 mandamientos. El lenguaje que usa la Torá, el lenguaje que usa el Talmud, es Aseret Adibrot. ¿Qué es Aseret? Aseret es 10. Adibrot, las palabras, son 10 palabras, 10 emanaciones de Hashem. ¿Ok? No son 10 mandamientos. A lo largo de toda la Torah se desprenden 613 mitzvot. Están escritas. Ahora bien, de esas 613, por ejemplo, si yo quisiera tomar una, por el Shabbat, no se imaginan, hay cientos de alajot con respecto al Shabbat. Es decir, no tenemos 10 mandamientos, tampoco tenemos 613 mitzvot los judíos. Mínimo, y no los miento, tenemos 61.300 mitzvot aproximadamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de cada mitzvah se desprenden también varias. La kashrut, de la forma de alimentación, no se imaginan la cantidad. Y es por eso que nosotros tenemos que estar estudiando constantemente para poder saber. Y es lo mismo que tienen que hacer Noachia. Tienen que estudiar. Cuando Hashem muestra su arco, el Gesed, más llamado arcoíris, ya a mis alumnos siempre les digo, cambien el lenguaje, no se llama arcoíris, es el arco de Hashem, el mismo dice, mi arco, dice Hashem. Se ven, ¿no? En este arco, se pueden ver 7 colores, pero en realidad, si uno lo mira con detenimiento, hay varios matices entre color y color, por ejemplo.
o diferentes tonalidades de un solo color, ¿no? Por ejemplo, para nosotros los varones, y digo los varones, azul es azul, ¿okay? Cerrado. ¿Okay? Pero, en cambio, vos les preguntás a una mujer, ¿no? Que está acostumbrada, por ejemplo, al labial, al maquillaje, a la sombra, y ellos te van a decir, mira, está azul. ¿Qué azul es? Azul, no, este es azul, no sé, azul marino, azul acero, azul noche, azul eléctrico. No, para mí como hombre es azul. Bueno, de la misma manera, como hay diferentes tonalidades de un solo color, así hay diferentes tonalidades de cada uno de los preceptos. Ya sabemos que estos preceptos son no adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, moralidad sexual, el no robar, el no quitar la vida, no asesinar, y el no comer la parte de un animal vivo, de Berminajai, y establecer las cortes de justicia. Ahora bien, cada uno de estos preceptos también se desglosan, y yo quiero traerlos justamente algunos ejemplos, ¿okay? Porque hay más. Vamos a ver cómo cada uno se va desprendiendo de otro. Por ejemplo, en la cuestión de idolatría, el no tener otros dioses o no adorar ídolos, entonces este precepto enseña que no se debe servir, ¿ok? ¿No? Que va más de adorar, servir, o sea, vivir por. No se puede servir a una cosa creada. Esa es la base. Algo que fue creado por Hashem o por el mismo hombre no puede ser objeto de adoración. Por lo tanto, yo siempre le digo a mis alumnos, Dios no existe. ¿Okay? Dios no existe. Sí, pero no es como que Dios no existe. Entonces, ¿qué estamos hablando? No, Dios no existe. Todo lo que existe tiene un principio y un final. Algo que existe, por ejemplo, pajón o lapicera, existe porque alguien lo creó. Y algún día va a dejar de existir. Obviamente se va a romper, se va a acabar la tinta, lo vamos a botar. Este vaso existe porque alguien lo creó y un día va a dejar de existir. Hashem no, Hashem nadie creó a Hashem, ¿ok? Y Dios nunca va a dejar de existir. Por lo tanto, como Dios no fue creado, no tiene principio, no tiene final, Dios no existe. Todo lo que existe tiene un principio y un final. Entonces, si alguien me dice a mí que un Dios vino a este mundo y nació, para mí ya dejó de ser Dios. Porque tiene un inicio. Que si fue en Belén, en Nazaret, en Roma, en Vaticano, en Egipto, donde sea, pero si nació, tuvo un origen y luego murió, deja de ser Dios. Fue una cosa creada. Ahora, ¿quién es culpable de transgredir este precepto? Aún si esa persona se retracta. Ese es digamos, lo más grave de la idolatría. Que no es retractivo. Sí, vos podés hacer teshuva, te podés aprender con las consecuencias, lo que hiciste no se borra. Ahora, la transgresión de este precepto de adorar ídolos, en realidad no tiene efecto hasta que se adoren, es decir, a la usanza, ¿ok?, de que se adora. Por ejemplo, cada idolatría tiene una manera de trabajarla. ¿Okay? Por ejemplo, el Talmud nos trae dos casos de dos tipos de idolatría que aparentemente, bueno, vamos a ver los extremos. Hay un dios, o había una divinidad en Canaán, que la forma de adorar a ese ídolo era lanzándole piedras. Vos ibas y lanzabas piedras a ese ídolo. Esa es la forma de trabajar para el ídolo. Totalmente sencillo. Tirar piedras. Ahora bien, había otro, por ejemplo, en Parashá Balak, en Parashá Pinhas, el de Baal Peor, ¿no? Que ese es el trabajo más sucio, más degradante. Tenían que pagarse frente al ídolo, tenían que bajarse los pantalones o el vestido y hacer sus necesidades frente al ídolo. O sea, hacer esa acción, esa es la manera de trabajar al ídolo. Entonces, si yo trabajo la forma, igual que los idólatras, hago ese mismo trabajo, yo estoy haciendo. Por ejemplo, siempre
Ya estamos entrando a estas épocas del mes de diciembre y las fiestas navideñas. Mucha gente dice, no, pero yo no celebro, no creo en tal personaje que nació el 25 de diciembre. Hubieron muchos personajes que nacieron el 25 de diciembre. Es un momento para reunirnos en familia, compartir, esa es la excusa. Pero esa es la manera de cómo se trabaja esa idolatría. O sea, tenés 364 días del año más y esperas justamente ese día para recién reunirte en familia en la noche. Entonces, estás trabajando de la misma manera que hacen los idólatras. Entonces, hacer una acción, que es la manera de trabajar, de esa manera también se comete idolatría. Está prohibido leer, está prohibido pensar, incluso lo que es la idolatría, y cómo se proceden, ¿no?, los actos y las otras religiones. Dice Jajamín, ¿no?, con respecto a la idolatría, que es preferible, que es necesario incluso, e incluso hasta loable, que una persona muera antes que cometa idolatría. Está prohibido todo lo relacionado con ídolos. O sea, ofrecer alimento a ídolos, ofrecer telas, ofrecer utensilios, ofrecer vestimenta, inciensos, joyería, adornos. O sea, todo contacto con lo ofrecido, ¿no?, o que haya estado con el ídolo, bueno, a excepción de probar con intención, el que hace esto está haciendo una ofrenda al ídolo, de manera directa, incluso de manera indirecta. Está prohibido confeccionar ídolos o confeccionar imágenes, no siempre, así no sea que es para vos. Ah, no, voy a hacer, por ejemplo, una imagen de un Buda, de ese gordito, que me enseña en este caso, de autodominio, un gordo dominante de autodominio, aunque no tengo nada contra los gordos, ¿okay? Pero, si yo le doy a un chino y el chino lo va a adorar, el problema es que yo hice la idolatría. Yo también soy castigado por eso, porque de manera indirecta hice en este personaje una persona trasleda este precepto. Está prohibido incluso hacer algo que la gente pueda pensar que vos te estás haciendo idolatría. Hasta ese punto llega. Por lo tanto, es un mandato, también se desprende, toda persona que tenga bajo su dominio, bajo su posesión, ídolos, lo tiene que destruir. Esa es la mitzvah. No, qué bonito, no sé, qué bonito el tumi en mi casa, no, qué bonito está no sé, guaco de esta imagen, ¿no?, qué bonita, bordada, está hecho en oro, enchapado. Hay que destruirlo. Ni siquiera está prohibido venderlo, porque está prohibido incluso tener provecho. Provecho de la idolatría. Es un mandato, por lo tanto, hay que destruirlos, no hay que arrojarlos al mar, lo preferible, arrojarlos al mar, incluyendo lo que es joyería. A consecuencia de todo esto, está prohibido tener beneficio de la idolatría. Beneficio de la casa idolatría, cualquier templo, incluso el olor. Tú no podés beneficiarte con el olor de un templo de otra religión, con su sombra incluso, o su resguardo. Puede que esté lloviendo y me voy a refugiar para que no me caiga la lluvia, no pueda mojarme, me voy a meter un ratito a este templo. No, hasta eso está prohibido. Toda cosa que pueda provenir de este lugar de idolatría. Siempre se tiene que guardar la distancia. Ahora, aquí hago una salvedad. O sea, eso se hace mientras se esté realizando el acto, o sea, mientras esté haciendo el acto de idolatría. Pero si vos vas a una casa de idolatría y no están haciendo idolatría en ese momento, en ese instante, puede ser, no sé, otra reunión, pero no tiene que ver nada con el servicio, sí está permitido, pero la persona que evite incluso eso es una persona también loable. Las imágenes de 3D, o sea, es decir, de 3 dimensiones, también están prohibidas. ¿Okay? Por lo tanto, no se pueden hacer esculturas. Entonces, por ejemplo, nosotros los judíos no tenemos nada que sea 3D en nuestra casa. Nada. Ni adornos, que el elefantito, que la tortuguita, no, nada de esculturas no tenemos. Toda persona que se haya pasar por profeta de la divinidad, de ese servicio de idolatría, merece la pena de muerte. ¿No? Incluso sea uno ágil. Está prohibido venerar, adorar a un ser humano, a un animal, como si fueran Dios. Está prohibido financiar. Está prohibido el financiamiento de la idolatría.
Es otro punto. No, que voy a ayudar, no sé, no, para que hagan, no sé, una procesión. Sí, me imagino que en Perú y en Chile puede ser este contexto. O una reunión patronal, como sucede en los Andes, ¿no? Tanto chilenos y peruanos. No aporte para... No, está prohibido patrocinar todo eso. Está prohibido, por ejemplo, venerar todo lo que son los astros, los cuerpos celestes, el horóscopo, ¿no? Y consultar con el universo, que ahora está muy de moda, ¿no? Todos consultan al universo y tienen incluso la tierra, el mar, todo eso está prohibido. Está prohibido dar sacrificios a cualquier tipo de idolatría o hacer un sacrificio por idolatría. ¿Sí? Están prohibidas todas las formas de liberaciones y entra también tallar, dentro de esto, entra tallar todo lo que es hechicería, entra tallar todo lo que es adivinación, todo lo que es la consulta a los astros, todo lo que es la cartomancia, la nigromancia, la necromancia, consultar con espíritus, con fantasmas, todo eso entra a tallar en el precepto de no idolatría. Incluso, ¿no?, de querer interpretar los sueños. Siempre te hacen la pregunta, ¿no? More, soñé esto, ¿qué significa? No importa qué significa. Está prohibido. En este caso, encontrar señales en sueños o incluso vivencias. ¿No? ¿Qué es lo que Dios me quiere? No, no estoy diciendo nada. El segundo, que es de no blasfemar, esta es una de las mitzvot muy interesantes porque esa mitzvah la hacemos con la boca. Claro que nosotros, como seres humanos, todos, judíos y no judíos, con la diferencia de los animales que nosotros podemos hablar, tenemos un tipo de lenguaje, un tipo de comunicación. Entonces, blasfemar es usar esa cualidad que Hashem nos hizo diferente a los demás seres o criaturas de este mundo. Por lo tanto, aquella persona que blasfema contra el Eterno, que insulta al Eterno, ¿bien? Es la peor de las 7 leyes. Incluso es peor que la misma idolatría. Por lo tanto, cuando una persona habla de Hashem, habla de cosas espirituales, de temas divinos, ¿no?, hay que evitar, en este caso, los atributos que se refieren a Dios. Hay que tener un respeto. Por lo tanto, los no ágidas también se les está permitido que llamen que llamen al Eterno por el nombre de Hashem. No simplemente Dios. Pueden decir Hashem, el Eterno, etc. De ahí, porque hay que tener cuidado de usar, ¿no?, por ejemplo, una conversación coloquial, y sale el nombre de Dios, por más que digan Dios, ¿no? Te lo juro por Diosito, ¿no? Como se escucha gente también, ¿no? Por Diosito, te lo juro, no. Ese también se considera una blasfemia. O en chistes, ¿no? En broma. Y peor si son los sentidos y vos metés el nombre del Eterno, peor. Con respecto a las relaciones sexuales, a las relaciones ilícitas o la inmoralidad sexual, obviamente, y están prohibidos no solo para el judío, sino también para la no-judía, las relaciones sexuales entre madre e hijo, entre padre e hija, tío, sobrina, tía y sobrino, madrastra con hijastro, padrastro con hijastra, hermano y hermana, es decir, los incestos. Ahora, están permitidos las relaciones con un pariente político, me refiero, por ejemplo, a los cuñados y las nueras, ¿no?, después de la muerte de ese familiar. Sí se puede. ¿Okay? Están prohibidos, por ejemplo, también el adulterio. Aquí entra a tallar todo lo que son relaciones homosexuales, relaciones lésbicas, así como también, obviamente, la zoofilia, la necrofilia, relaciones con muertos, la pederastía, la prostitución, el derramar semen en vano, la pornografía, etc. Entra a tallar aquí. Ahora, dentro de los 7 preceptos de Noah, ¿okay?, se considera una pareja casada, ¿okay? ¿Cómo vemos a una persona casada? Después de que hayas tenido relaciones. Un hombre y una mujer, una Bat Noach y un Menoach, que hayan tenido relaciones sexuales, ya se les considera casados. Entonces, aquí viene el peligro, ¿no?, para nosotros el pueblo judío, de nunca estar con una mujer. Y es incluso es preferible incluso con las conversas, tenemos mucho cuidado. Porque obviamente en su vida anterior tener relaciones sexuales es lo más común.
¿ok? Una fiesta, una salida, ¿no? En la época de la juventud. Tener relaciones, entonces esa persona ha estado casada varias veces. Cada relación con diferentes hombres es un matrimonio. ¿Okay? Entonces no es simplemente tener una noche de aventura, no, hiciste un matrimonio. Si no querrás, ante el Eterno tú ya te casaste. Entonces, si tú tuviste relaciones con una mujer, en el caso de los varones, o vos con mujer, con un humano, ya te casaste con otra persona. Y volvés a tener con otro, ya te casaste, entonces estás cometiendo adulterio con el anterior. Y si tuvieses otra relación sexual, ya fuiste adúltera a dos relaciones, o sea, a dos matrimonios anteriores. Sí. Por lo tanto, todas estas relaciones están también dentro de inmoralidad, por el simple hecho de que vos estás profanando la institución del matrimonio. Y es cosa que los rabinos son muy serios en este caso, de tomar esposas, incluso conversas. Porque sabemos que sí o sí han tenido este tipo de comportamiento. Están prohibidos también el divorcio, que entra ya toda la idea del divorcio, salvo que se hayan agotado todas las alternativas, ¿no? Consultas a especialistas, pueden ir a un psicólogo, a un tema de pareja, una terapia de pareja. Si no hay solución, está permitido divorciarse. A diferencia de nosotros del pueblo de Israel, que aquí quiero dejar bien claro, la forma de emparentarse, ¿okay? Nosotros es a través del padre. El padre es el que termina digamos, la parentalidad de sus descendientes. En los noágidas no es así. Los noágidas están emparentados por la vía materna. ¿Okay? Está prohibida también entretallada en estas leyes de moralidad la castración, ya sea de un humano, incluso de un animal. Entonces, tengan en cuenta que incluso si ustedes, porque hoy ya está muy de moda, ¿no? Esterilizar un animal, tirarle al gatito para que no tenga cría, pobrecito que no importa todo que tenga cría o no. No voy a esterilizar a mi perrita para que no tenga hijos, o al perrito para que no tenga cría. No, eso también está prohibido. Es un tipo de castración y eso se considera una inmoralidad sexual porque estás actuando justamente en la sexualidad del animal. Prohibición del robo. Aquí, el transgresor de este precepto tiene que devolver hasta lo más mínimo que haya robado. No importa si es algo de poco valor. Robo es robo. No importa si vos robaste en secreto o si vos abiertamente robaste, o si fue hurto, fue con violencia o no. Los hijos de Noah, en detalla también este precepto, están prohibidos de involucrarse en guerras cuyo objetivo de esa guerra es la conquista del territorio. Vamos. ¿Eh? Está permitido entrar al ejército para defenderse de una agresión internacional, pero un noágida no puede entrar a las Fuerzas Armadas o participar de una guerra si es que su país quiere conquistar territorio de otra nación. Eso se le está prohibido. Entonces, imagínense todo lo que hicieron sus antepasados. ¿Okay? Más allá no quiero entrar en discusiones que devuelve el mar a Bolivia o Arica a Perú. Bueno, ya es pasado. Pero tengan en cuenta que eso está prohibido por la ley no. Y las consecuencias hoy en día es que un peruano y un boliviano y un chileno no pueden estar en paz hasta el día de hoy. El objetivo de los 7 preceptos es ser una sociedad armoniosa. No solo la nación que se lleve bien, no, es con todos los vecinos, con todas las otras naciones, con otras 70 naciones. Este precepto lo han cumplido todas las naciones, ¿okay? Del mundo, todas han participado o han intentado robar territorio del país vecino, o no vecino, ¿no? Hay potencias que hicieron colonias en ultramar, ¿no? Ha sido el origen de un gran mal, obviamente por desconocimiento de la Torá. Están prohibidos también los sobreprecios. ¿Okay? Poner un precio exageradamente alto a productos y dedicas, en este caso al comercio. Están prohibidos poseer pesas y medidas falsas. Entra también está espaciando.
La agresión física también es considerado un robo de la dignidad de la persona y de la moral del ser humano. Y acá incluye también todo tipo de abuso, el abuso físico, el abuso sexual, la violación, etc. La codicia también es considerado robo. El secuestro de otro ser humano también es robo, y es el robo más, digamos, como en el judaísmo, es un precepto incluso que el que hace eso es pena capital. No es que no, pero en el judío sí es más estricto en esta parte. Ahora, si un ladrón roba a otro ladrón, no tiene 1000 años de perdón, ¿ok? Para empezar. No es algo grato, no queremos Robin Hood por aquí. Ambos, el ladrón que roba al ladrón, ambos han transgredido este precepto. Está prohibido tomar cualquier cosa sin permiso del dueño. El dueño no está, pero yo sé que es mi amigo, voy a tomar un ratito de esa cosa que le pertenece, después se lo devuelvo. No, a este libro lo voy a llevar y después se lo devuelvo. No, si no conté con la autorización expresa del dueño, por más que lo devolvás, ya cometiste robo. También entra aquí nuevamente la estafa, el chantaje, el amedrentamiento, ¿no? En cualquiera de sus facetas también es considerado robo. Con respecto al asesinato, y aquí quiero dejar bien en claro que una cosa es asesinar, ¿no? Y otra cosa es matar. Está permitido matar, siempre y cuando sea en defensa propia. ¿Okay? Lo que la Torá prohíbe, tanto a judíos ya no ágidas, es asesinar. Y aquí entra a tallar, por ejemplo, el aborto, ¿no? Está prohibido, bueno, siempre y cuando no ponga en peligro la vida de la madre. Y peligra en la madre este feto o embrión, ¿okay? Pone en peligro a la madre, se le considera un rodeo, un perseguidor. Y por lo tanto, sí está permitido en este caso hacer aborto. Pero de ahí a otro, no porque lo vino, le da fría y va a estar enfermo, le va a faltar una extremidad. Hacer por esas cosas, este aborto es considerado también asesinato. Por lo tanto, también está prohibido, no solo el aborto, está prohibido la eutanasia y está prohibido el suicidio. Con el suicidio tienen que tener más cuidado porque no sé, dentro de todos los pecados, ¿okay? Este es el pecado que Dios no perdona. Dios jamás perdona un suicidio. Dios puede perdonar muchos pecados, pero este no. ¿Por qué? Por la sencilla razón que en los otros pecados, cuando uno transgrede una orden del Eterno, vos tenés la opción de arrepentir. Por más desgraciado que haya sido tu acto, hay el camino de hacer teshuvá, de arrepentirse, de pagar las consecuencias, de resarcir. Pero si vos te suicidas, la pregunta es, ¿en qué momento vas a hacer teshuvá? ¿En qué momento te vas a arrepentir? Porque Dios no te va a perdonar. Con respecto a comer animales vivos o miembros de un animal vivo, está prohibido tomar, por ejemplo, la vida del animal, excepto que no sea para el fin de alimentar. Por lo tanto, la caza deportiva, ¿okay? Un ajeno no lo puede hacer. Ay, que me voy al África, o que me voy a la selva peruana a cazar, no sé, aves para poder disecarlos, tenerlo ahí en casa, en la cabeza, no sé, de un animal X, está prohibido. Solamente podemos matar animales para alimentarnos con ellos, nada más. Por lo tanto, hay que cerciorarse, cuando hacen una faenación, del que el animal ya esté muerto antes de comer. Es decir, cuando no tenga ya movimiento. Por lo tanto, ir al mar, por ejemplo, abrir una ostra, comérsela, o ir al mar y agarrar un pececito y mientras se está moviendo yo me lo como, incluso está prohibido para un ajeno. El ser humano no tiene por qué ser rapaz. El humano no puede comer nada que un animal haya cazado. Por ejemplo, si un animal cazó otro animal y lo dejó, yo no puedo comer eso. Incluso si ese animal comió una parte, un miembro, o mordió, dejó una herida, y aquí nosotros, los judíos, somos muy estrictos en esta parte,
Yo les invito también que lo hagan porque está prohibido incluso para no ágidas. Cuando ustedes vayan a las pescaderías, ¿okay? Vean que el pez no tenga mordeduras de otro pez. ¿Okay? Ustedes saben que en la cadena alimenticia en el más grande come el más chico. Y hay animales que han sido mordidos, ¿no? O incluso por un molusco o un crustáceo, no necesariamente por otro pez, y está cercenado de una parte, ese animal ustedes no lo pueden comer. Por más que te lo limpien o corten esa parte, está prohibido. El ser humano no puede beber, alimentarse de la sangre de otro ser vivo, mucho menos del ser humano. Ahora, establecer las cosas de justicia, entran aquí todas estas leyes, dentro de esta sola ley, de este solo título. Toda corte de ley tiene que estar acorde, eso sí, a los 7 preceptos de los 7 de. Aquí aprendemos, y si saca el gobierno, en este caso no el gobierno, sino el parlamento, que son ellos que hacen las leyes, si el parlamento de un país, el congreso de un país, el poder legislativo de un país saca una ley que está en contra de alguno de los 7 preceptos universales, ustedes no están obligados a obedecer. ¿Okay? Debido a la obligatoriedad que posee una ágida, ¿no?, en su sociedad, tiene que existir una corte de ley. Es obligatorio establecer en la comunidad. Por lo tanto, lo más sensato, o lo que nosotros como maestros y los rabinos también nos aconsejan, es que comiencen, obviamente ustedes dirán, ¿cómo yo hago para que el Congreso sepa? Sí, no, comiencen en propias comunidades. No me refiero a la comunidad no ágil, sino me refiero en la comuna. Ustedes saben que cada comuna, tienen barrios y hay gente, juntas vecinales. Desde allí se empieza. Si ustedes forman parte de un gobierno vecinal, o una junta vecinal, ustedes propongan que estén estos 7 preceptos. Así se comienza. O, en todo caso, ingresen a política. No tengan temor en ingresar a política. Formen sus propios partidos políticos. Está bien, en el caso de estos movimientos de ideología de género, 3 o 4 congresistas, ¿cómo mueven todo un país? Imaginan 3 o 4 congresistas no ágidas. Y no necesariamente que sean parlamentarios. Ustedes, como ciudadanos, todos ciudadanos tienen lo que se llama, valga la redundancia, iniciativa de ley ciudadana. Ustedes pueden presentar una ley ante un congresista para que se lleve a pleno. Ahora, solo se pueden condenar a personas que están mentalmente competentes. Es deseable que ambos litigantes lleguen a un acuerdo para evitar la corte. En una corte de ley no ágida, la evidencia circunstancial es admisible. La integridad y la imparcialidad de un juez tiene que ser total. Aquí entra a tallar también todo el concepto de la tzedakah. La tzedakah significa justicia. Cada caso tiene que ser tratado individualmente. No pueden juzgarse, no, este caso se parece a tal caso de tal año, entonces la ley o la sentencia pasa a eso. No. Está prohibido. ¿Ok? Toda persona está obligada a brindar testimonio en la corte. Esa es una obligación que tienen también los tribunales. Ustedes son testigos de un acto de injusticia o de un crimen, por más que quizás la policía no lo cite, por más que el juzgado no lo cite, ustedes están obligados a asistir de manera voluntaria para atestiguar. ¿Okay? Y aquí es algo delicado porque muchas personas han sido testigos de crímenes y esperan, ojalá la policía le haya agarrado al tipo este que quiso matar, que quiso violar, que quiso no sé. Si ustedes fueron testigos del robo, fueron testigos de un atropellamiento, por así decirlo, fueron testigos de una violación, ya lo permita. Así no lo citen, ustedes tienen que ir de manera voluntaria. Eso también entra en las leyes en este caso, del último precepto no de hacer corte. Están prohibido también ofrecer testimonios basados en rumores. No, que lo escuché de mi vecino, que le dijo a su amigo y me lo contaron, que yo creí que vi y no vi. También entra aquí. ¿Quiénes no pueden ofrecer un testimonio ante una corte de la innovacidad de las naciones? Los esclavos, los deficientes mentales, los que son niños, los sordos, los mudos, los ciegos. Las personas que descuidan los 7 preceptos tampoco pueden ser testigos.
amigos del transgresor, cónyuges o familiares de un transgresor, de alguna persona que pueda, no sé, obtener algo, un beneficio de manera indirecta, directo o indirecto. Entra también tallar otros tipos de mandamientos, por ejemplo, el honrar padre y madre, y entra tallar en honrar a Dios. La acá, como le dije, entra tallar en esta última mitzvah, el de ser solidario y obviamente también respetar la creación. Ahora bien, cada una de las leyes, esto es un ejemplo, hay más, pues ustedes siempre tienen que hacerse, en el caso de un Ben Noach, tienen que hacerse de un Mogé o de un rabino, que es mucho mejor. En el caso de una Bat Noach, una hija de Noach, tiene que hacerse de una Morá o de una Rabanit. ¿Para qué? Para que ellos puedan decir cuál es la halajá o cuál es el comportamiento según los 7 preceptos universales. Son más, no se imaginan la gran cantidad que hay. Sin dejar de lado, como les dije al inicio, que existe constitución, que existen leyes o códigos de justicia. El código del adolescente, el código del niño, el código de la mujer, el código tributario, ¿sí? Y entre otros tipos de leyes que han sacado los diferentes gobiernos. Todo esto es parte de una sola misma. Entonces, vuelvo al tema inicial. Si ustedes se ponen a revisar, también no tienen solo 7, y no se sientan menos porque tengan menos nivel que los judíos. Al contrario, aparentemente, incluso ustedes tienen más que nosotros. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? Cuando, para cumplir los 7 preceptos universales, tienen ¿qué es lo que Dios quiso hacer el ticún? Vemos aquí que Dios hizo un ticún, una reparación. Dios siendo Dios. ¿Qué es lo que quiere evitar? Y para eso hay que decir, hay que reflexionar, ¿quién motivó al Eterno a hacer estos preceptos y dárselo al hombre? El diluvio. ¿Ok? El diluvio. Antes del diluvio, hubo una sociedad que se basó en la violencia, no había respeto de la vida, una sociedad inmoral, una sociedad que se robaban unos a otros sin necesidad, una sociedad corrupta, como el mismo nombre tiene el término jamás, corrupta. Dado que Hashem no prometió que ya no iba a destruir el mundo con un diluvio, que se lo prometió a Noah, Dios llama a Noah, le da estos 7 preceptos, y cada sociedad, cada una de las naciones, ¿ok?, tiene que cumplir con el objetivo de que, dado que Dios ya no puede destruir con un diluvio, ¿cuál es el sistema que usa Dios? Ustedes ven a lo largo de toda la historia del Tanaj, siempre Dios, para borrar a un pueblo, tuvo que usar a otro pueblo. Cuando estuvieron los egipcios en su apogeo, vinieron los asirios, borraron a los egipcios, los borraron como un diluvio, por así decirlo, los borró, porque no están guardando estos 7 preceptos. Vinieron los asirios, su pecado llegó, en este caso, al trono del Eterno. Vinieron los babilonios, borraron a los asirios, ya no existen más. Luego los babilonios hicieron lo malo, obviaron estos 7 preceptos, y vinieron los griegos, perdón, los persas, o los medos. Y después de los medos vinieron los griegos, y después de los griegos vinieron los romanos, etcétera, etcétera, nación tras nación. Y Dios dejó no solo que es, digamos, la solución, para darle otra oportunidad a la humanidad, ¿no?, ante una nueva era, que comience otra vez los 7 preceptos y puedan practicarlo, sino que el síntoma que una sociedad ya está por terminar, una sociedad está por concluir, es que justamente le echan la culpa a todos los judíos. Cuando la sociedad le echa la culpa a los judíos, eso significa que esa sociedad está a punto de extinguirse. Los egipcios vieron que nosotros íbamos en la época de Moshe, ¿ok?, y echaron la culpa de todos los males de Egipto al pueblo judío y lo realizaron nosotros. Dios tuvo que borrarlo también el mapa. Lo hicieron los asirios, lo hicieron los babilonios, lo hicieron los persas,
Y últimamente lo hicieron, por ejemplo, los nazis. ¿Qué pasó con los nazis? Les duró 30 años, ¿no? Ese Reich, ¿no? Milenial, ¿no? 30 años les duró que fue así. Pero una sociedad que comienza a echarle la culpa de los males de su sociedad al pueblo judío es ese síntoma que está por descansar. Hoy en día, nuevamente, estamos viviendo ese momento. Que vemos una sociedad de una guerra que empezó, ¿no? Cuando hay guerras en otras partes del mundo nadie les hace caso. Llevamos más de 3 años, pero casi 4 años en la guerra de Ucrania y nadie lo habla, nadie lo menciona. Hay otros conflictos alrededor del mundo, pero cuando se trata de Israel, todos tienen que hablar. Todas las naciones tienen que meterse. Todas las naciones y los líderes tienen que opinar. Y ojo, si ustedes ven que la sociedad está hablando mal del pueblo judío, crece el antisemitismo, eso significa que esta sociedad que nosotros conocemos, estos valores que nosotros conocemos, están a punto de desaparecer. ¿Por qué? No porque se están metiendo con el pueblo judío, se están metiendo en este caso porque están incumpliendo este precepto. Y ustedes saben bien cuál es el pueblo que va a seguir y va a dominar todo el mundo. Lo saben bien quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus leyes. Por lo tanto, la reflexión aquí es, no se preocupen por eso. Yo como judío, yo sé que mi pueblo jamás va a desaparecer. Porque Dios no lo juró así. Dios no prometió que el judaísmo no va a desaparecer, ni los judíos tampoco. Ustedes tienen que preocuparse por su sociedad. Si su país, su nación, están culpando al pueblo judío, eso significa que hay un decaimiento no de la percepción del pueblo judío, no por culpa del pueblo judío, no, están incumpliendo los 7 preceptos. Y le está llegando su diluvio, en este caso particular a cada nación. Gente, están a punto de perder la sociedad occidental que ustedes están conociendo. Por lo tanto, digamos, el ticún que tienen que hacer ustedes es avivar, ¿okay? Dar a conocer, y primero comiencen con ustedes, investiguen bien, sigan estudiando, sigan reforzando estos preceptos, háganlos conocerlos, háganlos, como el nombre lo dice, de manera que son los 7 preceptos universales, y no van a terminar adquiriendo otra religión a la fuerza. Y van a terminar leyendo un libro, creyendo en un profeta falso, hablando otro idioma, rezando en otros templos. ¿No? Si ustedes en este caso no vivíamos en Latinoamérica, no se ponen las pilas. No se preocupen por Israel. ¿Okay? Preocúpense por su nación. Preocúpense por la nación. Y la solución está en la Torá, está en ese libro. Para concluir, para terminar, cuando Dios establece este pacto, ¿ok? ¿A qué voy con todo esto? Siempre el objetivo del hombre, o el anhelo de todo ser humano, es que Dios se le muestre. ¿Cierto? Todos quieren tener quisieran que Dios les hable, quisieran que Dios, no sé, se les presente, se les muestre. Y aquellas personas que tuvieron ese privilegio, ojo que uno de los primeros fue que Dios se les reveló, y como hemos visto en la Pagashá la semana pasada, para allá va a llegar, fue Abraham. Y Abraham es el límite entre ser noágida y ser judío, porque él vivió muchos años siendo noágida. Por lo tanto, que Dios se le muestre a un noágida se puede. Los patriarcas se movieron con estos 7 preceptos. Dios, antes de la entrega de la Torá. Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Llegaron a un nivel de que Dios se les presentase, Dios se les mostrase, ¿okay? Sin necesidad, en este caso, de practicar el judaísmo. Ustedes pueden llegar a ese nivel. Y es más, lo especial que tiene el pacto del Bnei Noach, a diferencia del pueblo de Israel, en el pacto que hicimos nosotros, Dios nos mandó a llamar. Dios nos ordenó, nos sacó de Egipto, le dijo a Moshe, tráelo a este monte, refiriéndose al monte Sinai, para un encuentro. ¿Okay? O sea, Dios manda a llamar al pueblo judío, que viaje, que haga todo ese traslado, salir de la esclavitud, pasar el mar de los juncos, cruzar el desierto, llegar al monte Sinai y darnos su Torá. Es el forma que Dios se reveló. Ahora, miren la forma, lo especial que es el pacto que los noajidas tienen. Van a aprender a valorarlo. Y está en la Torá. En el capítulo 9, Parashat Noah, de Génesis, del Sefer Bereshit,
Dice, y Dios habló a Noah y a sus hijos. ¿Okay? No solo que son las leyes de Noah, son las leyes de Noah, Shem, Jafet y Ham. Quisiera tener un nombre acorde a lo que es la Torah. No solo son las leyes de Noah, no solo que es con Noah, es con Noah y sus hijos. ¿Qué les dice? La Torah dice, Va'ani. Hay una palabra tan bonita, se llama, dice, Va'ani Ineni. ¿Qué es Ineni? Ineni es heme aquí. Cuando Dios llamaba a un profeta, ellos respondían Ineni. Shmuel, él decía Ineni, heme aquí. Y Dios le hablaba con ellos. Cuando Dios comienza a hacer este pacto con Noah y sus hijos, Dios, Hashem, es el que dice Ineni. Aquí estoy. Por lo tanto, si tú querés que Dios se te muestre, y querés afianzar esa relación personal con Dios, Hashem, antes que vos te aparezcas delante de Dios, Hashem ya está apto a recibir. Él está diciendo, Ineni, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Cómo encontramos a Dios? A través de tu situación. En cuanto a mí, ¿no? Ineni, aquí estoy. Y aquí me cae y dice, aquí establezco mi pacto. Esto es mío, o sea, yo lo planeé antes de crear incluso este mundo. Esto es mío. Con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. Es decir, toda la humanidad, quieran o no quieran, son descendientes de Noah y tienen que seguir estos 7 preceptos. No porque se los dicta el pueblo judío y porque quiere evitarse una larga, no sé, problemática con las conversiones. No. ¿Ok? Ahora, toda persona que esté practicando otra religión y aquí esté presente, y está practicando otra religión que no sea, ¿no?, los 7 preceptos que están en la Torah, ¿ok?, está libre de hacerlo siempre y cuando con una condición, no sean descendientes. No. Si son descendientes de otro ser humano, pueden practicar la religión que quieran. De verdad se les digo. Pero como toda la humanidad descendemos de Noah, tenemos que obedecer este pacto. No hay una salida, no hay un camino aparte. Y esto es lo que Dios le ordenó a Noah y a sus descendientes. Si vos te crees alienígena fuera de este mundo, bueno, practica la religión que vos te parezca. Pero estos 7 preceptos son lo que Dios mismo hizo. Es su pacto. No es el pacto de Noah, es su pacto. No lo inventó Noah, lo hizo Dios, Dios lo ordenó. Lo que Dios quiere es evitar una sociedad que nuevamente se inunde por un diluvio de otro pueblo, de otros valores de otro pueblo que ustedes no conocen. Entonces que tienen que tener cuidado, tienen que hacer mantener estos 7 preceptos. Estudien más, hay más valor, hay más preceptos, hay más mandamientos detrás de cada uno. Y no solo eso, cada uno de los preceptos judíos, de los 613, detrás de cada mandamiento, detrás de cada mitzvah, hay una enseñanza. Detrás de cada festividad hay una enseñanza. Y eso es lo que nosotros como pueblo judío les enseñamos a ustedes, ¿no? Y sobre todo aquí en Pinceladas de Torah. Nosotros no vamos a decir que hagan los preceptos que hacen el pueblo judío. No, ustedes aprendan la enseñanza. Y si ustedes adquieren esa enseñanza en su forma de comportamiento, no solo que tienen 7 preceptos, sino que están obteniendo 603 enseñanzas más que las pueden ustedes adquirir en sus vidas. Por lo tanto, ¿quién tiene más mitzvot? No se sientan menos. Tienen más mitzvot que nosotros. Son más que 7 preceptos. Entonces, cada festividad enseña algo. No les digo que ustedes hagan Sukkot. Hay una enseñanza de cada Sukkot. No solo, recientemente tuvimos una charla en la Sukkah, y les enseñé, hay una enseñanza con el electro, con la lula, hay una enseñanza con el mito, hay una enseñanza con el mismo azúcar. Eso ustedes también lo pueden adquirir en sus vidas. El valor de la libertad empieza, ¿no?, del descanso de Shabbat, la conexión con Shabbat, ¿no? Cada uno de los ayunos. Se acerca Hanukkah. La enseñanza que ustedes pueden ser luz. Ustedes tienen una ley 8. No están los 7 preceptos. No, en ningún momento la Torah me dice que tengo que hacer luz. No. Dado que se recuerda judío y está como una enseñanza, ustedes también están obligados a hacer luz, de iluminar este mundo, de alumbrar este mundo.
Y así sucesivamente van a ver que tienen más de 7. Bien, llegamos a la finalización de este segundo día, esta segunda noche. No quisiera alargarme más, yo sé que en muchos países ya se acerca casi a la medianoche. Gracias a todos por sus tiempos. El día de mañana, vamos a estar con la presencia de Rabbi Isaac Abu desde México. Va a traernos una enseñanza sobre el acá. Y quiero aprovechar también en agradecer a todas aquellas personas que sostienen nuestra época. Quiero agradecer, de verdad, de todo corazón, a aquellas personas que valoran nuestro trabajo, valoran nuestro esfuerzo que nosotros hacemos. No solo yo, que ya son casi 4:25 de la mañana, hora de Israel. No, yo sé que hay mucho esfuerzo también por parte del equipo de Pinceladas de Torah, gente que ustedes no conocen, gente del directorio de Pinceladas de Torah, ¿no? El esfuerzo de Delcy, Bamondes allá, el esfuerzo que hace Rachel Hareli desde Colombia, el esfuerzo que hace Saúl. Ellos deberían estar en estos momentos con sus hijos, con su familia, no están aquí. Y estamos aquí por ustedes, estamos trabajando por ustedes, estamos invirtiendo en ustedes. Yo eso quiero agradecerle también al equipo y al directorio, y sobre todo a los alumnos que con su contribución, con su apoyo, hacen posible nuestra labor, nuestro trabajo. No, gracias por valorar lo que hace Pinceladas. Okay. Bueno, nos vemos en el día de mañana. Gracias, Saúl. Gracias por la enseñanza que nos trajiste. ¿No? Gracias a todos. Nos esperamos mañana. Ojo, mañana es más temprano. Okay. Es a las 6 de la tarde, hora de México, 7 de la noche, hora de Perú, y 9 de la noche, hora de Chile. Media hora antes. Porque verdad, después de esta charla va a tener una charla también con su grupo. Nos esperamos mañana, también vía Zoom. Bendiciones para todos. A ver esa alegría, vamos todos.